Yo creo que la aplicación de resonancia magnética en neurología, neurocirugía y ortopedia, el mismo abdomen ha sido algo que ha sido de hace tiempo frecuente, pero digamos que buscar la utilidad de la aplicación de la resonancia magnética en ginecología ha sido un proceso más largo y de pronto un poco más difícil, tal vez atribuible a que los criterios para la evaluación de las masas y la evidencia para realmente demostrar la utilidad se ha ido en construcción, pero hoy yo creo que podemos decir que hoy es uno de los exámenes que estamos haciendo con mayor rutina en el departamento. Algo que vamos a ver hoy, vamos a mencionar 5 puntos importantes en estos, ojalá 25 minutos, vamos a hablar un poquitico del contexto general de lo que ha sido ORATS, algo del léxico, la técnica de resonancia magnética, cómo hacemos la clasificación del riesgo y algo de análisis de las masas y cómo lo deberíamos hacer. En el 2019, los que tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso Americano de Radiología, vimos que tal vez uno de los temas más importantes en ese congreso fue, nos mostraron a los radiólogos todo lo que había sido el trabajo de ORAS en resonancia magnética. Este fue un paso realmente fundamental e importante para el ejercicio de las imágenes en ginecología, y hay que ver y recordar que esto se basa en esta publicación que salió en el 2020 y de cual ahorita les hablaré un poco más. Fue publicada en el JAMA, de un trabajo bastante grande patrocinado por el Colegio Americano de Radiología, especialmente para la forma de reporte y cómo uno establece el riesgo de malignidad en esas pacientes que han sido evaluadas con ecografía y que se consideran más indeterminadas, que fueron llevadas a resonancia magnética. Muy importante ver que la evaluación de masa anexial por resonancia tal vez comenzó en una forma más estructurada en el 2013 mediante lo que fue el Annex Score, y fue realmente tal vez el punto final lo que hemos hecho a partir del año pasado con ORATS. Recordemos que en el 2013 aparece la primera publicación de Annex Score con un estudio de casi 500 masas que demostraron que era un estudio con una sensibilidad buena, 93%, y con un capa realmente muy bueno en interpretaciones de diferentes radiólogos. Casi la misma metodología se aplica para el ORATS con una ampliación en el número de estudios, casi a 1.200 estudios, y mire que se involucraron casi 15 centros a nivel de Norteamérica, pacientes que eran llevadas a cirugías en casi 70% o tenían un seguimiento por casi 2 años, con un capa realmente muy bueno entre personas con alta experiencia y experiencia moderada, y como ahora miraremos, con unas muy buenas curvas de rendimiento. ORATS tal vez lo que dice son 3 puntos importantes. Lo primero es que es una herramienta de garantía de calidad que permite una forma estandarizada dar la descripción de lo que tiene que ver con patología de ovarios y anexos en resonancia magnética. Algo muy importante, y es que es un léxico estandarizado, práctico y uniforme, que permite que los radiólogos usen el mismo vocabulario y sea una forma homogénea, y algo que tal vez al final, y es que permite dar una posibilidad de riesgo para poder hacer un seguimiento o eventualmente el manejo de estos pacientes utilizados en práctica clínica. Yo creo que es muy importante la palabra seguimiento, porque tal vez la resonancia para los clínicos le permite en forma confiable hacer seguimiento de pacientes, como decía la doctora Rodríguez, en donde probablemente la duda es si el seguimiento es buena conducta o llevarlos a cirugía, y así evitar probablemente cirugías en pacientes que podían ser adecuadamente seguidas. Algo muy importante, y ya lo dijo la doctora Palazuelos, es que la ecografía se considera ampliamente la modalidad de imagen primaria para la evaluación de imágenes anexiales, pero la resonancia magnética es una herramienta en resolución de problemas. ¿En donde es fundamental probablemente la resonancia? Siempre que tengan una lesión grande, la mayoría de estudios hablan de 10 centímetros o más, algunos hablan de 17 centímetros, la evaluación de resonancia es muy importante, porque esas lesiones gigantes, la ecografía puede tener una, digamos, una limitación en la evaluación completa de la lesión. Y lo otro, como se mencionó, lesión determinada, considerada como la masa anexial, a la cual ha sido evaluada por ecografía y Doppler, y naturaleza benignidad o malignidad no puede ser establecida con un grado de confianza, o aquella en el cual su origen no puede ser establecido realmente si es de origen uterino, ovárico o de otra estructura pélvica. Esto se considera masa indeterminada. Con respecto al léxico, yo creo que vamos a hablar, lo primero, el léxico nos habla si la lesión puede ser de tipo fisiológico, si es un folículo o es un cuerpo lúteo, eso más que todo aplicable a mujeres premenopáusicas.
Nos habla si estamos ante una lesión que puede ser unilocular, multilocular o una lesión sólida. Nos habla de la descripción del componente líquido cuando la lesión es predominantemente quística, si es simple, es hemorrágica, es endometriósica, tiene proteína o tiene grasa. Cuando la lesión es sólida, si es un componente sólido real, o tenemos coágulos o detritos, y nos habla de algo muy importante, luego la aplicación del contraste si la lesión realza o no realza. Eso digamos que es el componente del léxico más sencillo que tiene que ver con resonancia magnética. Con respecto al componente líquido, de pronto mirar algo bien interesante, y es que en estos componentes ustedes ven que puede ser un componente simple, como lo vimos en ecografía, las lesiones de baja intensidad en T1, alta intensidad en T2, sin ninguna área interna, un componente hemorrágico, como se mencionó, acá como vemos que son esta lesión que probablemente tiene claramente hemorrágica, que son lesiones de alta intensidad en T1 y T2, el componente endometriósico, que generalmente es brillante en T1, hiperintenso, y es hipointenso en T2, o estas lesiones que pueden tener un componente proteínazo. O sea que cuando uno habla del componente líquido, esta lesión que ustedes ven generalmente señal intermedia en T1 y T2, entonces uno debería decir qué características tiene el componente interno de esas lesiones. Con respecto al componente aparentemente sólido, uno puede hablar si ese componente es un componente que responde probablemente a un coágulo. Mire que son lesiones que pueden tener alta intensidad de señal, pero que mire que en el real no producen ninguna lesión, o componentes grasos, cuando las con imágenes fluctuaciones grasas son lesiones que tienen hipointensidad, y otro que también es un componente sólido aparentemente benigno son los pecetos delgados que pueden ser uno o multisectados. Con respecto a los componentes sólidos que pueden ser benignos o malignos, es muy importante saber si estamos, como ahora veremos, ante un nódulo, a septos irregulares, ustedes están viendo acá, a proyecciones papilares o realmente a lo que se considera una masa. Se considera una masa cuando más del 80% de la lesión es componente sólido y no más del 20% es componente líquido. Para diferenciar entre lo que es un nódulo y una lesión papilar, realmente el nódulo corresponde a un componente sólido que realza, que tiene más de 3 milímetros, que surge de la pared o de la tabicación, y un componente papilar son pequeñas realmente áreas que realzan, probablemente que están en relación con la pared interna y que pueden tener una trabeculación. Estas lesiones son, como digo, generalmente menores de 3 milímetros. Estos léxico nos va, como ahora miraremos, nos va a dar probablemente las categorías que ahora veremos con calma, o es un obra 2, un obra 3 o un obra 4 o 5, y son con manejos diferenciales. Con respecto a la técnica, pues realmente sabemos que la resonancia nos puede dar información morfológica e información funcional. Obviamente, generalmente las secuencias convencionales T1, T2, FATSAT y T1 de gradiente de eco nos va a permitir la clasificación morfológica si la lesión es líquida, es sangre o si es grasa, y la relación funcional que generalmente nos la va a dar después de la aplicación del medio de contraste, nos va a hablar del tipo que tiene la lesión de vascularización, de génesis, y nos va a dar también la difusión, lo que tiene que ver con proliferación celular. Importante ver que probablemente la secuencia T2, que se debe usar en la mayoría de planos, nos va a decir primero, nos va a ayudar a identificar los ovarios, sabiendo que los folículos nos va a permitir si la lesión es de origen ovárico o no. Claramente, si uno ve el ovario normal y ve una lesión, pues probablemente esa lesión no va a ser de origen ovárico. La lesión es T1, tanto en gradiente de eco como en secuencias cromatográficas, nos va a permitir determinar si hay grasa microscópica o macroscópica de la lesión, haciendo el diagnóstico de lesiones dermoides, que son en su gran mayoría lesiones benignas. Las secuencias dinámicas, como les mostraré, nos permitirá ver si existe realce, y como veremos ahora, va a ser muy importante para la clasificación de riesgo, cómo se comportan en el tiempo y qué curva hay, y algo que también usamos cada vez más, nos va a permitir la difusión para ver realmente la celularidad de esa lesión, para determinar probablemente la proliferación celular.
Con respecto a la parte funcional, obviamente estábamos acostumbrados a ver si estas lesiones que estábamos viendo, luego la aplicación del medio de contraste, tomaban o no el medio de contraste, producía un realce. Hoy tenemos una información mayor y lo que estamos haciendo es, después de muchos estudios, comparar cómo se comporta la lesión, luego la aplicación de medio de contraste en relación a cómo toma el medio de contraste el útero. Sabemos que si la lesión tiene un realce muy inferior probablemente a lo que es el útero endometrio, como en este caso, mire, es un contraste de toma mucho inferior, una curva tipo 1, una lesión como en este caso se cabe en el útero, como aquí la lesión toma, digamos, similar o por debajo del útero, mire que probablemente es una lesión tipo 2, y cuando se toma una lesión que puede ser muy parecida al útero, o a veces casi que mayor al útero, una lesión tipo 3, esta muy importante porque este comportamiento es casi que característico de lesiones sospechosas. Esto es lo que, la primera que fue, lo vimos cuando hacíamos Anexa Score, y esto ha sido replicado por el ACR y vemos que son las curvas que dicen importante la determinación de riesgo del comportamiento, y las lesiones obviamente que toman muy poquito el 9 de contraste en relación con el útero son de bajo riesgo, las que toman moderadamente riesgo intermedio, se toman o similar o mayor al útero, pues probablemente son curvas que indican alto riesgo de estas pacientes. Importante reconocer realmente cuál es el papel de la difusión de masa anexial. Recordemos que uno puede ver algunas áreas, sobre todo en T1, que pueden tener un aumento de señal de intensidad, que pueden producir alteraciones en la difusión, pero que no tienen realce en el contraste, son probablemente lesiones que tienen hemorragia, infección o detritus, y tienen probablemente una baja probabilidad de tener tejido tumoral. A diferencia de estas lesiones que ustedes ven aquí, que tienen un componente sólido, que tienen restricción a la difusión y que toman el contraste, tienen una mayor probabilidad de tener un componente probablemente en relación con lesiones proliferativas. Lo otro, como les mencionaba, la resonancia va a ser importante para determinar el probable origen de las lesiones. Esta lesión en ecografía, una lesión que era de una ecogenicidad probablemente heterogénea con áreas hipointensas, pero determinar si era de origen ovárico o si era de origen uterino era muy complicado en ecografía. Mira aquí cómo realmente haciendo la resonancia vemos que está por fuera del ovario, por fuera del útero, se encontraba en el ligamento ancho, y esto correspondía a un mioma del ligamento ancho, no pudiendo determinar el sitio exacto de la localización. Con respecto a la clasificación de riesgos, es al final lo que le queremos decir al clínico. ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfrentada a una lesión de riesgo? Digamos que esto se ha venido trabajando desde el 2013. Ustedes ven aquí que probablemente apareció la primera evaluación en 2013. En el 2018 volvió a aparecer una con mayor evidencia, y aparece esta en el 2020, que es lo que tiene que ver con el estudio que da origen a ORRAS en resonancia magnética. De esto yo quiero mencionarles dos cosas importantes. Mire la relación cuando se estaba comparando la evaluación por un evaluador experto con un evaluador joven, y mire que realmente la correlación es bastante buena. Mire que sensibilidades por ambos bastante altas, sensibilidad de 93% en experto, 92% en junior, especificidad también por encima del 90%, y que certezas diagnósticas por encima del 90%, y mire cómo, por ejemplo, los valores predictivos positivos y negativos realmente buenos, lo cual demuestra que es un examen que tiene una buena curva operativa para diferenciar malignidad en lesiones indeterminadas por ecografía, y con una muy buena correlación entre capa entre personas con mayor experiencia y menor experiencia. Y esta para ver claramente cómo hemos ido evaluando y determinando el riesgo de acuerdo a los ORRATs. Mire, por ejemplo, en general, una lesión que nosotros leemos como un ORRAT 2, casi que la probabilidad de malignidad es cercana a cero. Mire, cuando hacemos un ORRAT 3, la probabilidad de malignidad generalmente en estas pacientes estaba muy cercana al 5%. Mire que cuando hablábamos probablemente de un ORRAT 4, probabilidad de malignidad cercana al 50%, 49.2, y el ORRAT 5, mire, cercana al 90%. Aquí hay algunas variables como son la presencia de grasa o la presencia realmente de contenido sólido, que pueden variar un poco la probabilidad de malignidad, pero para que ustedes se acuerden,
probablemente ORAT 0, probablemente una probabilidad cercana a 0, un ORAT 3, probabilidad del 5%, ORAT 4 del 50% y un ORAT 5 probablemente del 90%. Esta es la clasificación. Ahora miraremos rápidamente qué corresponde cada categoría para que ustedes lo tengan y lo guarden. Sin embargo, esta tabla ustedes la pueden bajar directamente de la página del Colegio Americano de Radiología, pero quiero que miremos acá lo que les mencionaba. Probabilidad de malignidad, ORAT 2 cercana al 0%, 0.5%, ORAT 3 menor del 5%, 50% ORAT 4 y casi 90% en relación con los signos que es un ORAT 5. ¿Qué es un ORAT 1? Pues probablemente es cuando no se identificó ninguna lesión y se ve un ovario normal. Un ORAT categoría 2 corresponde a esto, a un quiste simple, a un quiste hemorrágico, a un endometrioma clásico sin ningún tipo de realce, a un dermoide sin contenido sólido, a una lesión que es oscura tanto en T2 como en difusión homogénea o un quiste de inclusión peritoneal. Algunos ejemplos nuestros, acá ustedes ven una lesión que es totalmente hiperintensa en el T2, hiperintensa en el T2, que no tiene ningún tipo de realce, esa es una lesión probablemente quística y probablemente corresponde a un ORAT2, ahí ven la correlación ecográfica. Esta lesión que están viendo ustedes acá en el T2, como ven que es una lesión que tiene un componente probablemente hipointenso en el interior, que es hiperintenso en el T1 y no realza probablemente una lesión que tiene contenido de sangre y correspondiente a un endometrioma, probablemente ORAT 2. Esta lesión que ustedes están viendo acá en el T2, brillante en el T2, brillante en el T1 con algunos componentes internos de baja intensidad de señales en el T1, pero que en la secuencia con saturación grasa se produce que tiene una saturación grasa, o esta lesión que es oscura en el T2, totalmente hipointensa homogénea, intensa en la difusión, corresponde a una lesión de tipo fibrosa y corresponde a un fibrotecoma ORAT 2. Esa es una lesión que aunque teniendo realce tal vez de las pocas que es un ORAT 2, esa es la lesión que es un dermoide. Ustedes están viendo acá que esa lesión en el T1, esta lesión, miren como ustedes ven acá que es una lesión que es brillante. En la saturación grasa, mire que se produce saturación, pero tiene a veces unos pequeños nódulos que pueden realzar. Eso se corresponde a los nódulos de Rokitansky que pueden producir realce, pero eso es característico de un dermoide y es típico de un ORAT 2. ORAT 3, lesiones menores con probabilidad menor de 5% son estas: el quiste hemorrágico, hipotenesia con pared gruesa sin tener realce, un dermoide con contenido sólido sin realce, un quiste multilocular sin componente sólido, un quiste con componente sólido sin realce significativo, o sea que tenga curvas de bajo riesgo. Tal vez las que vemos con mayor frecuencia son estas: la lesión que tiene un realce periférico sin tener componente realmente sólido interno que realce, o esta lesión que teniendo, por ejemplo, con componente sólido no tiene realce significativo, una curva de bajo riesgo, o esta lesión multisectada, probabilidad de malignidad cercana al 5%. Aquí otra lesión de la que vemos, esta lesión con un aparente componente sólido en el T2, viene aquí en el T1, pero que tiene únicamente realce periférico sin realce interno, correspondiente a un ORAT 3, probabilidad de malignidad menor de 5%. ORAT 4, este es un caso muy interesante, son dermoides con gran contenido sólido o lesiones que tienen una curva intermedia, tienen un realce, o sea, moderado después de la aplicación de medio de contraste. Esta lesión tiene ya una probabilidad como del 50% y debería ser remitida a ginecología oncológica para que haga la evaluación clínica y factores de riesgo para realizar el manejo de esta paciente. Lesión con un pequeño, en T2 una pequeña imagen nodular, tiene que tiene aquí una pequeña área de realce luego la aplicación, pero este realce es menor que el que tiene el útero, una curva intermedia, probabilidad de malignidad de 50%, eso fue un pequeño carcinoma de ovario que detectamos acá en la fundación. O esta lesión ustedes ven, tiene, aquí está el útero, mírenlo como está acá el útero, es una gran lesión, el útero, mira acá la lesión ovárica, realza, pero realza menos que el útero, realza intermedio. Esta lesión se llevó a cirugía y también correspondió a un carcinoma de ovario.
Este es un caso que es bien interesante, son las lesiones que son dermoides, pero que son dermoides que pueden tener componente sólido que realza. Estas lesiones que tienen componente sólido que realza tienen una probabilidad de malignidad del 50% porque pueden corresponder a lesiones de tipo inmaduro que pueden tener focos de carcinoma en estos pacientes. 5, pues obviamente son las lesiones que a veces vemos que son las lesiones con un gran componente sólido, que tienen un realce igual o cercano al miometrio o que tienen obviamente hallazgos de ya de compromiso abdominal como lesión ascitis o implantes peritoneales. Este es un caso, por ejemplo, ustedes ven acá esta gran lesión ovárica que está pegada al útero, mire cómo realza intensamente, muy mayor que el útero, obviamente una lesión típica de un carcinoma de ovario o lesiones como estas que ya ustedes ven, corresponde además que tiene líquido acítico y probablemente implantes peritoneales también, o RAS5 para la línea de un 90%. Para terminar, les quiero mostrar cómo hay una forma organizada de uno hacer análisis. Esta es la forma de hacer, se llama para el ORAS Calculator que usted puede aplicar. Ustedes lo pueden encontrar en esta dirección, pero también lo pueden encontrar en la página del Colegio Americano de Radiología. El ORAS Calculator tiene 3 componentes. Usted puede mirar acá rápidamente la guía de cómo debe interpretarlos, sobre todo casos que puedan ser preguntas comunes, y también puede decir qué requerimientos técnicos para saber si el estudio está adecuado. El ORAS, como ustedes ven, el calculator hace 4 preguntas. La primera pregunta que le va a hacer es si la lesión que usted tiene nodularidad peritoneal o tiene compromiso o ascitis. Usted ya básicamente con esta pregunta ya casi que de una lo está convirtiendo en una lesión ORAS5. La segunda pregunta que hace el calculator es si la lesión es una lesión menor de 3 centímetros en una mujer premenopáusica. Probablemente esta lesión con esta característica lo va a casi convertir en un ORAS2. Y mire que esta importante le va a decir si tiene grasa dentro de la lesión, y la pregunta 4, si hay tejido sólido y cómo está realzando ese componente sólido. Vamos a mirar rápidamente 2 ejemplos. Si quiere, ponemos la siguiente para hacer un ejercicio de cómo se usa el calculador o para ver los pacientes en 2 casos rápidos para terminar esto. Entonces, 2 ejemplos muy rápidos de 2 casos de aquí a la fundación para ver cómo usamos el ORAS. Por ejemplo, aquí están las preguntas que ya les mencioné, cómo las vamos a ir respondiendo en 2 casos para hacerlo en forma dinámica. Esta es una mujer de 40 años que venía para la evaluación de una masa anexial compleja, como le gusta a la doctora Palazuelos, decimos que ya no debemos usar. Esta paciente, mire que tenía esta lesión anexial que ustedes ven acá, aparentemente una lesión aparentemente compleja en el ovario derecho. Entonces la primera pregunta es si esta paciente tenía ya nodular peritoneal o tenía componente que dijera enfermedad abdominal, y obviamente no vimos, y ya pues la paciente vimos que no. La siguiente veíamos era que si esta masa tenía una mujer premenopáusica y era menor de 3 centímetros, vimos que no, entonces probablemente otra vez lo vamos calificando. Y aquí vamos a ver si esta lesión tiene zonas de realce o no, tiene zonas de realce, perdón. Aquí dicen, tiene zonas de realce o no esta paciente, y mire que la pared no tiene realce, usted pone que no tiene realce, un quiste no regular, e inmediatamente le dice qué categoría es, factor de riesgo y qué conducta debería tomar. Siguiente caso, 59 años de edad, una paciente que también tenía para evaluación de masas ováricas. Mira aquí que esta paciente ya ve, acá arriba abdominal tiene áreas que están afectando probablemente por uso peritoneal. Usted le pone que sí e inmediatamente le dice que es un ORAS5. Y mire que si fuéramos nosotros a descartar que tuviese un uso peritoneal, ustedes están viendo, damos cuenta que no tiene, ve usted acá la gran masa. Acá le dice, esta masa es menor de 3 centímetros, menopáusica, dice que no. ¿Tiene esta lesión grasa? Dice usted que no. Y mire que usted comienza a ver, y esta lesión dice, ¿tiene zonas sólidas que realcen? Le dice que sí. E inmediatamente le despliega esta última categoría que les quiero mostrar acá. Y le despliega cuál es la mejor forma para describir esta masa. Y usted dice, le da para esa categoría, sí, es una lesión que tiene componente sólido, que es oscuro en diferentes áreas, que es heterogéneo, y probablemente con la categoría le va a decir que es un ORAS4
y le va a decir qué curva usted va a sacar de resonancia, y de acuerdo a eso, si no es una curva probablemente intermedia, y le dice que es un ORAD 4, probabilidad de malignidad de 50%. Como ustedes ven, creo que es una posibilidad diagnóstica que cada vez usamos más. Hemos logrado convencer a nuestros ginecólogos de los beneficios de resonancia. Nos costó un poco, pero yo creo que las nuevas generaciones de ginecólogos, oncólogos, a medida que le estamos dando la información que ellos quieren, cada vez utilizan esta modalidad